La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy contamos con la grata presencia de uno de los juristas más destacados en el ámbito del derecho constitucional en el país y que ha tenido la posibilidad de combinar en el ejercicio de la profesión no solamente el desempeño académico con los conocimientos teóricos que se imparte desde la cátedra universitaria, sino que ha ejercido también la función pública en importantes cargos del Estado, lo que le ha permitido tener una visión que trasciende lo estrictamente teórico para enriquecer justamente esta nociología que él ha ido construyendo desde sus primeros años universitarios de pregrado y posteriormente posgrado dentro y fuera del Perú, lo que le ha posibilitado cuajar a un personaje bastante respetado en el ámbito público y por supuesto académico. Me estoy refiriendo al doctor Gustavo Adriancén Olaya, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la bienvenida. A tus órdenes. Antes de iniciar esta conversación, que el día de hoy tratará sobre la dignidad de la persona humana, un elemento central de la defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos, voy a hacer una presentación muy breve del currículum vitae de nuestro invitado. Gustavo Adriancén Olaya es abogado por la Universidad de Lima y licenciado en Derecho por la Universidad Alcalá de Henares de Madrid, España. Especialista en Derechos Humanos con estudios de posgrado en Ginebra, Suiza y en Estrasburgo, Francia. También cuenta con estudios de especialización en San José de Costa Rica y en Florencia, Italia. Cuenta con un máster en Administración y Gerencia Pública por el INAP de Madrid, así como también un diplomado de Administración Pública de la Universidad Complutense. Ha realizado consultorías para diferentes organismos internacionales de cooperación financiera internacional, entre los cuales se encuentran el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros varios. En el ámbito público ha desempeñado los cargos de procurador del Ministerio de Defensa, con una exitosa labor bastante reconocida por todos los peruanos. Luego pasó a formar parte del Ministerio de Justicia, donde asumió la condición de viceministro de Justicia, llegando después a ser ministro de Justicia y Derechos Humanos. A nivel académico ha dictado diferentes cursos, conferencias y seminarios en diversas universidades del país y, como no, también en la Academia de la Magistratura. Es todo un honor y un placer realmente recibir nuevamente en este programa a Gustavo Adriancén. Gustavo, este tema de la dignidad humana es un tema de vital importancia, tanto así que la Constitución peruana, tanto la del 79 como la del 93, que es una especie de síntesis de la anterior, coloca en el artículo primero, precisamente, ¿no? Este elemento como el eje central de todo el desenvolvimiento posterior de la Constitución, diciendo la defensa de la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Pero en un país como el nuestro, digamos, no con esto quiero menospreciar a nuestra patria, a la que tanto amamos, sino me refiero al contexto social en el que estamos viviendo, que no es privativo del Perú, sino por lo que hemos podido conocer también de otros países en América Latina. La situación social está por el sistema pragmático, utilitarista, tan venido a menos, que todos los días se pisotea
este concepto en el campo teórico y en el campo de la actuación práctica de la dignidad, a tal extremo que la gente no sabe qué cosa es la dignidad, ¿no? Y es algo tan inherente al ser humano. Entonces, comencemos esta conversación, como nos enseñaban los viejos maestros universitarios, de lo simple a lo complejo. Muy bien, vamos a ello. Vamos a definir entonces, ¿qué es la dignidad humana? Luis, como tú has afirmado, nuestro ordenamiento constitucional privilegia de manera muy especial la defensa de la persona humana y además el respeto a su dignidad. Y lo considera el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, a partir de allí, de la defensa de la persona y el respeto a su dignidad, van a devenir todo el resto de derechos, principios, y cuando no, la organización propia del Estado debe someterse y sujetarse a ella. Pero cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, seguramente el común pensará que es, bueno, digno es aquello que está bien y lo indigno es aquello que está mal. Lo ve un término bivalente, más o menos ético, entre lo bueno y lo malo. Pero cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, probablemente hablamos de cosas que son un poquito más complejas. Por ejemplo, los tratados en derecho internacional no aceptan las tesis totalitarias respecto a la persona humana y su dignidad, según las cuales la persona humana y su dignidad dependen de la sociedad, dependen del Estado. No se aceptan en derechos humanos. Tampoco se aceptan en derechos humanos las tesis religiosas, según las cuales la persona y su dignidad dependen de lo que Dios diga, o lo que esté conforme con los mandatos divinos. Y finalmente, estos tratados internacionales en derechos humanos niegan también aquellas posiciones neoliberales según las cuales la persona y su dignidad son un albedrío absoluto. Cada quien puede hacer lo que le dé la gana. La dignidad de la persona humana más bien está entendiéndose modernamente como aquel reconocimiento al pleno desarrollo y desenvolvimiento de la personalidad, aquella cualidad que tiene la persona de desenvolverse socialmente en condiciones de igualdad frente a las demás personas que forman parte de la sociedad, reconociendo naturalmente la diversidad. Porque el reconocimiento fundamental de la igualdad parte por reconocer que todos somos diferentes. En consecuencia, Luis, aceptar la dignidad significa aceptar en primer lugar que la persona es libre para decidir sobre su desarrollo personal, pero es libre de hacerlo en el marco de un respeto absoluto a lo que hoy día podemos llamar nuestro ordenamiento jurídico. A partir de ello tenemos que ser también absolutamente tolerantes respecto de la diversidad, porque aceptar la diversidad del desarrollo de la personalidad implica reconocernos a todos como iguales. Ahora, y también además podríamos agregar que ese respeto no solamente parte de un sentido inmanente que trasciende hacia la sociedad y al orden jurídico establecido como mecanismo de control social, sino que también tiene que ver con un respeto hacia la propia persona. Sin duda alguna. ¿No es cierto? Porque yo recuerdo que en la década de los 90 en Europa se descubrió una red de universidades que inclusive participaban desde las facultades de comunicación en la filmación de hechos de connotación sexual, películas pornográficas, pero que terminaban posteriormente con la eliminación de la mujer o del hombre que era sometido al tratamiento sexual. Sí. Es decir, era asesinada, y era asesinada en cámaras. Y luego estos vídeos pues se comercializaban y increíblemente había un mercado, un mercado que lo compraba. Claro que sí. Lo curioso del asunto es que estas personas que participaban en estas escenas
lo hacían con su plena voluntad, es decir, sabían que iban a morir, ¿no? Y ellos antes filmaban su aceptación de que estaban participando de manera libre en ejercicio de sus derechos. Inclusive, a partir de esto, un famoso cineasta español, Pedro Almodóvar, si no me falla la memoria, se inspiró para poder realizar una película que lleva por título Tesis. No sé si la habrás visto, pero justamente retrata este problema desde la óptica española. Entonces, la pregunta es si es que la persona no se respeta a sí misma en su dignidad y termina haciendo atrocidades de esta naturaleza, mucho menos pues va a respetar hacia afuera a los demás seres humanos, al prójimo, y menos al ordenamiento jurídico, ¿no? Luis, eso tiene que ver con las primeras tesis kantianas de el hombre no puede ser considerado un medio. La persona humana no es un medio para nada. Es un fin en sí mismo, decía Kant. En sí mismo, decía Kant. Entonces, aceptar la persona humana como un fin en sí mismo es reconocerle precisamente la dignidad. Pero este reconocimiento de la dignidad tiene que ver con la negación del albedrío absoluto. En el ejemplo que tú has planteado, yo no puedo libremente aceptar hacerme daño. ¿Okay? Eso es intolerable, eso no es permisible. Yendo pues a Sábater, por ejemplo, no podemos hablar de una libertad en esos extremos. La libertad no me permite lastimarme. ¿Okay? Ahora bien, esto tiene que ver con estas ondas que han habido de desarrollo social, como decía en un principio, pues las totalitarias, las religiosas y después las neoliberales o post-neoliberales, como se quieran llamar, donde reina aquello de la permisibilidad absoluta, ¿no? Yo puedo hacer conmigo lo que me plazca. Bueno, hay debates mucho más profundos. Y a lo Van Gogh me corto la oreja porque no me gusta y no es estética. Claro, ¿no? Y me lastimo y me mutilo y me someto a tratos crueles e inhumanos. Nuestra sociedad niega esas posibilidades y las niega porque van a constituir una negación de la dignidad de la persona humana, de su condición. Es una negación a su desarrollo tratar de hacer tolerables estas inconductas. Ahora bien, nos ponemos a pensar a dónde nos lleva este desarrollo, ¿no? Desarrollo, y naturalmente lo pongo entre comillas. ¿Este es un desarrollo que finalmente resulta respetuoso de la dignidad? ¿O tenemos que ser tan tolerantes hoy en día que tenemos que aceptar que esta es una forma de diversidad que deberíamos de asistir? Ese es el punto al que quería llegar, precisamente porque parece que nos gustaría, como raza viviente en este planeta, siempre vivir al filo de la navaja, ¿no? De manera tal entonces que siempre estamos tentando al diablo, metafóricamente hablando, y el día de hoy, cuando ya creíamos nosotros hace un par de décadas nada más atrás, que el concepto de dignidad humana pues era un concepto claramente establecido en virtud de los elementos que tú has señalado, teóricos y prácticos, y sin embargo el día de hoy parece que ese concepto se quisiera convertir en una especie de plastilina en mano de niño para poder ampliarlo, convertirlo en un concepto elástico, chicloso, ¿no? Y en el que quepa absolutamente todo. Entonces, hay gente que, bueno, tienen el derecho de ponerse piercings donde quieran, pero hay otros que en ese ejercicio pues ya se automutilan, o en ejercicio de sexualidades francamente bastante extrañas, terminan también autolesionándose. Pero lo curioso es que estas personas reclaman respeto, entre comillas, por ese tipo de prácticas, y porque se sienten conformes con ello, ¿no? Según ellos están pues en ejercicio de sus derechos, y quienes señalen algo en contra terminan resultando intolerantes, ¿no? Y además, esto lo reclaman, como bien lo ha señalado también, como expresión de la diversidad, ¿no? Este concepto también bastante plástico, donde entra de todos un cajón desastre realmente. Entonces, ¿cómo equilibrar este concepto de dignidad en un mundo tan extraño como el que nos está tocando vivir el día de hoy? Yo creo que
Hay además, en todos los elementos que tú has señalado, Luis, uno que es, si se quiere, hasta autodestructivo, muy tanático, ¿no? Uno que va al límite mismo entre la vida y la muerte, ¿no? Donde voy jugándome lo esencial que es la vida. Ya se ha discutido muchísimo respecto de la interculturalidad de los derechos humanos y el consenso general es que no se admiten formas que tengan que ver precisamente con actos contrarios a la integridad, a la salud, ¿no? Estos ejemplos de discriminación, por ejemplo, frente a las mujeres, son negados en absoluto por todos los tratados y protocolos de derechos humanos, ¿no? Entonces, nadie puede amparar su mentada diversidad, su mentada tolerancia, nadie la puede amparar bajo criterios reconocidos en los derechos humanos porque aquello es atentatorio de la dignidad de la persona humana, ¿no? Ya se ha establecido, por ejemplo, que cualquier forma de discriminación es odiosa y constituyen las formas más recurrentes de violación de los derechos humanos. La discriminación a la mujer, ¿no?, que abre brechas inmensas y la condena a la pobreza y cuando no hasta la muerte. Todas estas formas odiosas de discriminación son violatorias a la dignidad de la persona humana, a la defensa de la persona humana y en consecuencia son negados por los tratados y protocolos en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, ahora el punto también tiene que ver mucho con cómo definimos a la persona humana para poder reconocer en ella derechos y dignidad, ¿no? Sobre ese tema nos gustaría conversar en el siguiente bloque. Encantado, gracias. Vamos ahora a hacer una primera pausa comercial y ya regresamos en el programa. No se vayan.